has cortado. Bienvenido Marcos Muñoz otra vez. Dale, Rubio. I com cada divendres tanquem la setmana parlant de musicals. I aquí tenim a la Xènia i el Gavi. Buenas noches y bienvenidos, benvinguts. Hola. Podríem afegir hijos del rock and roll, Os saludan los aliados de la noche. Exacto. Que son algunos del elenco de los actores que están haciendo el We Will Rock You aquí en Barcelona. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Una obra complicada de hacer porque hay mucho movimiento, mucha gente. ¿Es complicada? Es una pregunta, ¿no? Supongo. Es una pregunta. Sí, claro, si te la respondo yo, pero no tendría ningún sentido. Bueno, si sabes la respuesta, adelante. Sabiendo que yo no sé la respuesta. Pero mira, si quieres nos cambiamos el sitio. Venga. Lo ha hecho antes. No lo tientes. Vale. No, pues sí, es un poco complicada, la verdad. Porque somos mucha gente y tiene que estar todo muy coordinado. Todas las salidas, muchas veces los teatros tienen el escenario pequeño y tenemos que ir siempre en silencio y pasando así por detrás de las bambalinas. Claro, sí. Pero bueno, nos lo vamos llevando bastante bien. Para temas de artistas de bailarines está la coreógrafa, que es la que lo lleva todo. Luego tenemos al director musical, que es Pablo, y luego está el de los actores, que ahora no está, pero antes teníamos uno. Bueno, per què no ho conegui, We Will Rock You, que no es quedi ningú enganys, no és la vida de Queen. No. We Will Rock You és un error. És una història futurista que podríem agafar Gran Hermano, la mescles amb el còmic Fan Hunter, i el resultat que et surt és We Will Rock You. És a dir, en un futur no molt llunyà... Xenia y Gaby se están riendo, Marcos. Sí, yo creo que al menos han cogido los referentes. No está mal. Podríamos tirar por ahí, ¿no? No está mal. En un futur molt proper se ha prohibido, en lloc de la subcultura, la creativitat. Todo es... Just music. Bueno, todo es un tipo de línea muy dirigida, dijéramos, ¿no? Entonces hay una especie de academias, sí, podríamos llamarlo academias, donde se enseña a la gente a cantar. El problema es que todos salen clónicos. Sí. ¿Realmente estáis hablando del futuro? Realmente estamos hablando de un futuro que esperemos que no llegue, pero que está a la vista que cada puede vez ser más que llegue. cercano. Vamos, que se nos parece. Sí, bastante. Por ahora bastante. sí, en bastantes aspectos. Sí. Bueno, doncs en aquest món hi ha una sèrie de gent que comença a tenir flaixos de trossos de cançons, de trossos de visions, de roba, de portades de discos, de videojocs, de mil coses que se'ls van apareixent i que comencen a veure que tot això té alguna cosa a veure amb la llegenda que hi ha darrere de Queen. Bé, i no desvetllarem més, perquè hi ha tota una sèrie de trames per aquí al voltant, però que tot això vestit amb la música de Queen i amb un productor original, que és ni més senyor que el senyor Robert De Niro. Robert De Niro, tío. Te estoy hablando de Robert De Niro, tío. Sí, senyor, sí. Doncs Robert De Niro, amb la seva productora Tribeca, que va entrar per fer aquest musical, evidentment, amb la part creativa, en mans del Ben Elton, que és qui va fer l'obra original a Londres, i que ens va arribar aquí força rapidet. De la cual estamos viendo ahora imágenes, Sí, ¿no? Déu-n'hi-do. Sí. Aquesta és la versió de Londres, a més, em Sí, sembla. exacte. Sí, amb la Killer Queen original. Sí. Quan ho començarem a veure, això, va? Pues a partir del 15, ¿no? El 15 de desembre al Teatre Principal i fins al 15 de gener, em sembla. Bé. Quines són les modificacions, si és que n'hi ha, d'aquestes imatges que estem veient, de l'original i la d'ara? Hi ha moltes semblances, s'han trencat moltes coses, s'ha hecho muy a la española... A veure, evidentment, hi ha moltes coses, molts gags de text i tal que s'han adaptat perquè no té sentit les cançons que tenen allà a Londres, que aquí no es coneixen de tota la vida, com aquí que en tenim també nostres. Perquè encaixa un gag amb un cantant clàssic una mica carca, aquí potser has de canviar un aquí, per exemple... Smith per un Rafael. Clar, exacte. Jo soy aquell. Per exemple. ¿Sale eso? No. No. Rafael no, pero Julio Iglesias creo que sí.
Sí. Sí, Julio Iglesias. Sí, señor. Julio Iglesias, sí. ¿Qué más? Por 25 pesetas. No recordo de més, però sí que estava molt adaptada l'obra, i a més jo crec que és adequada, vull dir, és imprescindible perquè és una obra molt de gags picats inesperats i referents que dius, no, pot ser que això m'ho estiguin dient en una obra que ve de Londres, no? Però és que si no, no ens faria gràcia. Ha estat adaptada. Sí, y sí, también sí. el escenario también se ha tenido que adaptar, es un poco más pequeño, se han tenido que quitar unas cuantas cosillas, porque claro, el de Londres es inmenso, es un enorme. teatro Por muy ejemplo, grande. la plataforma que salía ahí con la Killer Queen, que se Subiendo. levantaba No y tal, sale, y no sale. claro, todo eso No cabría en es el imposible principal, de... Aparte para llevarlo de gira, claro, evidentemente. De totes maneres, el que sí que tenim molt espectacular és un vestuari, és una il·luminació, amb làsers inclosos, a més que tenen una part en l'argument, y un elenco de baile que esto, sobre todo tú nos puedes decir que... Se ha ido, ¿eh? Que ha ido, no. Cuenta, Gaby, cuenta. El tema del baile es un tema que destaca molt avui. Los bailarines van cayendo y van entrando gente nueva, o sea, claro, porque nadie es indefinido, se lesiona la gente, pero el elenco que está ahora está bastante bien. Bueno, eso es como hablo por nuestra parte. ¿Cuántos bailes más o menos hay en Pues toda la obra? hay en total hay como unos 7 bailes. 7 bailes, 7 bailes. escenas grandes coreografiadas, ¿no? 2 grandes y las demás son trocitos de las canciones. Personalmente, a vosotros, ¿cuál es la canción, el número en la obra, no canción de Queen, ¿no? ¿Cómo queda en la obra? ¿Qué más os gusta? Tú no sé si nos dirás una de Scaramouche o nos dirás otra, no lo sé. Que, claro, es que yo no... Tú no o sea, puedes. no puedo. No puedes, no. Seguro que hay alguna que cada vez que la oyes o te toca, se te mueve una cosita por aquí. Claro, dentro. Somebody Que to Queen lo- Love. O sea, esa es Somebody to Love. claro, es la primera canción con la que entro a escena y es como... Después del Somebody ya como que los nervios pasan. Ya eres Scaramouche. Sí, pero al principio, o sea, cuando entras y sabes que tienes que cantar esa canción es como... Dios mío. Que Dios me coja confesada porque, claro, muchos nervios, pero bueno. ¿Y tú, Gaby? Pues es que nosotros en tema baile, bueno... ¿Bailado o cantada? No sé. cantada, el tema que más me gusta. Sí. Supongo que el Another. Another by the Another Dust. One Bites the Dust. Important, en aquest cas seran cançons en castellà, seran en anglès, quina versió podrem veure? Seran les dues? Todo en castellano hasta el final. Tot en castellà hasta Sí. el final? Hasta el final, hi hasta ha Google 3 Review. cançons, sí, exacte, que són en anglès i ja està. Però la resta són totes en castellà. No, ho dic perquè en alguna de les versions que s'havien fet hi havia dies determinats que hi havia funcions en anglès l'anterior vegada i dies que es feien funcions en castellà amb les cançons. Perquè els puristes suposo que al principi van dir Queen traducido al español, eso es una herejía, ¿no? Ja, no sé, la veritat és que... Ah, bueno, vale, sí que em sembla que a Madrid ho van fer així, amb la Killer Queen, que era de... ¿Dónde es Sheila? ¿Tú lo sabes? Creo que es jamaicana. Ajá. No sé. Bueno, és de per allà, llavors, clar, amb ella li Seria era molt molt més fàcil cantar les cançons en anglès. Deies tu abans, Gavi, que ballarins i tot això van rotant. Com va anar el càsting? Com va ser la selecció? Es que el primer casting yo no estaba. Cuando se hizo en Madrid yo no estaba. Yo vine más tarde en la gira, a partir de cuando empezamos la otra vez aquí en Barcelona. O sea, a mí me llamaron, me dijeron, oye, ¿te interesa hacer esto? Pues yo no tuve que pasar un casting por ahora. Hay gente con suerte, Xenia, Pues, hay gente buena, hay gente buena. Hay gente que vale, ¿eh? El que vale, vale y el que no casting. El que no empresariales, el que no No, empresariales. fue Yo más, empresarial. o sea, el casting fue más o menos, o sea, me tenían que ver, la coreógrafa me tiene Claro. que ver para ver si valgo o no valgo, o sea, fue más o menos un casting privado. Y también es verdad que el mejor Pero- casting es estar ahí cada día dando el callo delante del público. Sí. bueno, claro. tienes que Claro, ahí ven si realmente funciona o no. Las críticas del espectáculo son buenas, Eso parece. ¿verdad? Pero luego habéis tenido la posibilidad de hablar con el público, os han venido a decir algo. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido? Si os lo han dicho. Yo, la gente, bueno, es que no hace falta preguntar porque acaba el espectáculo y ya ves cómo reacciona el público. Y la verdad es que
estamos levantando cada día el telón 2 y 3 veces para saludar. O sea, la gente acaba de pie aplaudiendo y bailando y venga y otra y no hay más. Es que ya nos tenemos que ir porque... Y sí, impresionante la gente. Además, es una obra que se presta mucho a esto, porque el final es ya apoteósico y si la gente ha ido a la obra porque conecta mínimamente con las canciones de Queen, el final ya es el regalo por haber estado aquí y si os ha gustado vais a ver lo que viene ahora. Jo tinc una pregunta per la Xènia. Tu has fet Off-Broadway. Sí. I has fet un musical, estàs ara amb el Will Rock, has fet fama, musicals de gran format. En quin de les dues distàncies estàs més còmode? Cançons quasi desconegudes que estàs oferint a un públic que potser no sap ni què va veure, amb un teatre petit, o allò, el gran espectacle que depens de molta gent, que estàs en moviment tota l'estona? Muy buena pregunta, Marcos. Me gusta que hagas esa pregunta. M'agrada que em faci aquesta pregunta. No, la veritat és que, o sigui, per mi fer Off-Broadway amb el Dani, la veritat és que va ser molt guai. No sé, la palabra seria guai? Seria guai. Va ser una experiència molt xula perquè, clar, jo no havia tingut mai l'oportunitat de fer una altra cosa que no fos, doncs, cançons molt conegudes per tothom, saps? I de cop cantar coses que ni jo havia sentit mai, saps? Va ser com un repte perquè eren cançons bastant difícils de fer també, perquè hi havia, me'n recordo per exemple una cançó que eren 4 melodies amb una mateixa harmonia, saps? I clar, sí, i de cop era com, o sigui, estàs tu sol no fent coros, o sigui, fent una melodia que no té res a veure amb la que fa ell, amb la que fas tu, i saps? I allò va ser el primer dia que la vam assajar va ser, bueno chicos, vamos a dejarlo y ya otro día. Siguiente. Sí. ¿Y eso te desanima o te dice, me tengo que poner en serio? No, evidentment això, al contrari, o sigui, vas allà i dius, mira, por mis eso. Per cert, informar els nostres espectadors, si recordeu, el Off-Broadway va començar com un espectacle que s'havia de fer només pel cap d'any de l'any passat i després va evolucionar i es va fer més vegades per diverses raons. Aquest any Dani Anglès té un altre repte per fer el cap d'any, no sabem si el tornarà a fer moltes vegades, en principi serà una reposició de Hedwig i El centímetro cabreado, aquest musical també off-Broadway, molt off, o sigui que tenim ja notícia al respecte d'això. No sé si tens alguna cosa més per preguntar als nostres... Yo es que, escuchando a esta señorita me había quedado aquí ahora mismo, es que ya viernes a estas horas... Escolta, yo voy a acabar con el caballero. ¿Qué hay vida después de We Will Rock You? Ya sé que ahora no se puede decir porque ahora estáis en medio de We Will Rock You, ¿de acuerdo? Pero uno siempre va teniendo proyectos en la cabeza. Me gustaría ver si hacemos... Pues supongo que sí, y espero que lo haya, porque no, me muero de hambre, madre mía. Supongo que sí, pero no se sabe. ¿No te han empezado a decir, oye, cuando acabes con el We Will Rock You, vente para aquí, que es que vamos a hacer esto? Pues no, por ahora no. ¿Por ahora no? Por ahora no. ¿We Will Rock You? Sí, ya. ¿Y tú, Y Xenia? hasta ahora tenemos bastante largo el trabajo. La Xenia creo que está mirando así como de reojo. No. Algo tiene que contarnos. Algo tienes que decirnos, Xenia. No, home, la veritat és que sempre, o sigui, no penses mai quan s'acabi això, o sigui, tu vas deixant que passi el temps i quan s'acaba dius, i ara què? Claro. I ara què hago? Per cert, el Will Rock You aquest mes que estareu és prorrogable o és, oye, un mes i no vamos porque es que viene otra hora? No ho sé, em sembla que estem 3 setmanes, segur, i amb possibilitat de fer 6. D'acord. O sigui que... Però, escolta, la gent En que vulgui principi- 6, que vagi primer les 3 primeres Exacte. i després que repeteixi, Exacte. amb els amics. Que no esperen, hay que decir que no esperen. No. Si tuvieses que recomendar el We Will Rock You, ¿por qué lo haríais? Queen. Porque es Queen, una fan de Queen. Porque es Queen, porque se lo pasarán bastante bien. Tienes para todo el público. O sea, te ríes. No, y porque es una obra disfrutas de la bastante música, divertida. Nos ves a nosotros bailar. Claro. Cantar. No, está muy bien. El texto está muy picado y está muy bien. Oye, pues Xenia y Gaby, de verdad os tenemos que agradecer muchísimo que un viernes a estas horas Sí, la verdad. que os tenéis que ir para Que Madrid, tengo que ir a dormir. fin de semana cerquita y esto, que hayáis estado aquí, pues para hablar un poquito de esta obra. Os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Vale. Pues gracias a vosotros. Mucha suerte, os diremos qué día empieza.
El día Hemos 15. dicho día 15 de diciembre. Voy a 3 decir, semanas. como dicen los ingleses, que te rompas una pierna, pero estando Gabri, pues no es plan de decirle Ya, que se rompa pero- nada, porque pobre hombre. Casi que Vaya. no. Mal iríamos, Te voy a pasar con 10 Toca años madera. madera.